Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gran privilegio poder nuevamente estar con ustedes en este día jueves de estudio bíblico y continuaremos nuestro estudio a través del libro de Apocalipsis. Y antes de hacerlo vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor, que Él nos guíe a poder entender lo que hoy quiere decirnos y también mantenernos fieles a Él. Oremos al Señor. Señor Padre Todopoderoso, alabado sea tu nombre. Eres el único Dios verdadero, el creador de todo lo que existe, el que vive y permanece para siempre, el que tiene en sus manos los destinos de este mundo y los destinos de nuestras vidas. Nuestra confianza está en ti, Señor, porque sabemos de tu fidelidad y de tu amor para con tus hijos. Oramos para que en esta hora nos perdones de todo pecado y que tu Espíritu Santo nos guíe a ser cada vez más fieles a ti, confiando en tus promesas, confiando en tu poder y en tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que este estudio que hoy vamos a compartir nos haga ser agradecidos contigo por tu gracia derramada hacia con nosotros. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de los pasajes que nos hablaban de esa última semana de Jesús antes de llegar a la cruz. Seguramente los domingos, como también en nuestra iglesia lo hicimos, en la gran mayoría de iglesias cristianas alrededor del mundo, el tema de predicación fue la resurrección de Cristo. Pensando en esto, mis hermanos, y estudiando el libro de Apocalipsis, tenemos que estar muy agradecidos con el Señor por esa gracia derramada en nuestras vidas al traernos al conocimiento de Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Al habernos perdonado de todos nuestros pecados por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por confiar plenamente en que Él ha resucitado y vive para siempre, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna sobre toda su creación. ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque en la medida que nos adentramos más en el estudio del libro de Apocalipsis, vamos aprendiendo cuántas cosas horrendas este mundo va a experimentar por causa de no haber confiado en Cristo como su único Señor y Salvador. ¿Cuántas catástrofes vendrán a este mundo? ¿Y cuántos engaños las personas sufrirán por no haber puesto su fe en Jesucristo como el único Señor y Salvador? En las últimas semanas, una noticia, no sé qué tanto se haya expandido, pero por ahí en algunos grupos de pastores estuvieron compartiendo algunos videos acerca de un judío que había aparecido y que los judíos creían que era el Mesías. No sé qué tan cierta, tan veraz haya sido la noticia, porque ni las personas que compartían los videos estaban seguros de lo mismo. El caso es que esta persona dicen que ha fallecido, no sabemos exactamente, pero eso no debe de extrañarnos, ni debe ser motivo de tanta polémica. Si es verdad, sabemos que Jesús mismo anunció que muchos se levantarían diciendo: yo soy el Cristo. Pero, tal y como vamos a ver hoy, el mundo en los tiempos finales sufrirá un engaño terrible, por causa de algunos personajes que hoy vamos a empezar a conocer en el libro de Apocalipsis, llamados el anticristo y el falso profeta, que guiados por Satanás se servirán a los propósitos monstruosos del enemigo de Dios y del enemigo de nuestras almas, y confundirán a las personas al punto de que muchos, por no haber reconocido a Cristo como su único Señor y Salvador, terminarán adorando a Satanás, a la bestia o anticristo, y creyendo a las palabras de otro personaje conocido como falso profeta. Esperamos esta noche llegar a
a ver estos dos personajes que se nos presentan, el anticristo y el falso profeta, pero si no, por lo menos estaremos viendo lo terrible de los planes diabólicos del primer personaje, que es el anticristo. Si tenemos tiempo, veremos los dos, y si no, pues dejaremos lo del falso profeta para la próxima semana. En el capítulo 13 estaremos hoy, Apocalipsis 13, empezando a ver en el verso 1, la versión Reina Valera del 60 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, le leo la versión Reina Valera del 77. Dice así: y se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La nueva versión internacional dice también muy parecida a esta Reina Valera del 77, que ese de pararse se refiere a Satanás. Es Satanás quien se para sobre la arena del mar. Es el mismo diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo traen del verso 17, del dragón que encolerizado se había lanzado en contra de la mujer que representa a Israel, y le había lanzado ataques terribles, ¿no? Y de hecho, en el verso 13, que empieza aquí, me paré, no habla así directamente, sino que utiliza una lectura, o mejor dicho, una escritura de corrido, como que si fuera parte del verso 17 del capítulo 12. Ahora recordemos, cuando la Biblia se escribió, no se escribió con capítulos y versículos, era una escritura continua. Entonces, pero en los manuscritos más antiguos aparece como se paró, refiriéndose a la bestia. Se paró sobre la arena del mar. ¿Por qué es importante hacer la diferencia y por qué es más exacta la versión se paró que la versión me paré? La versión se paró se refiere a dragón o a Satanás, y la versión me paré se referiría a Juan, el escritor de Apocalipsis. Pero es más congruente, más consecuente con que es el diablo, porque lo que a continuación se va a desarrollar es la gran crueldad y el gran engaño a las naciones. Y la arena representa las naciones de la tierra. Entonces es Satanás, es el dragón quien se para sobre la arena, ¿no? Ahora, ya Juan sí vuelve, dice, y ahora Juan sí ya está presenciándolo, dice, y vi subir del mar una bestia. Ahora este sí ya es Juan hablando. Ya es Juan hablando. Vio subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este personaje es distinto al dragón, aunque se le describen algunas características similares a él. La razón de que tiene estas características similares al dragón, las cuales nosotros encontramos en el capítulo 12 y versículo 3, veamos lo que dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. La misma descripción que dice de la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y aquí la diferencia es que dice, agrega, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, explicamos esto. La razón por la cual es la misma descripción es porque esta bestia es conocida más comúnmente como el anticristo, el representante de Satanás, del gran dragón que se habla, el dragón escarlata en el capítulo 12. Y el dragón o Satanás va a dar su autoridad y su poder al anticristo. El anticristo no va a actuar en nombre propio, va a actuar en nombre de Satanás. Será el representante de Satanás. Y desde ya lo menciono.
se habló ya de Satanás, se habla del anticristo, se habla más tarde del falso profeta. Muchos dicen, esta es la Trinidad diabólica, ¿no? Recuerde que Satanás es un imitador de Dios y trata de hacer las cosas como que si fuera Dios, y esa es la forma también en que él engaña a muchos, ¿no? Ahora, esta bestia que es el anticristo será un personaje político que estará dominando las naciones en aquellos tiempos, y lo hará de una manera engañosa. Cuando habla de tener 7 cabezas, algunos hacen referencia a que se refiere que es el séptimo imperio, después de los 6 anteriores que han habido en la historia de la humanidad. Recordemos los imperios de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Y que este último, más tarde hay una descripción bien interesante, será un reino o un imperio que revivirá al imperio de Roma, que algunos dicen ese imperio no ha desaparecido por completo, sino que hay vestigios bastante escondidos de él, y este reaparecerá. Y este tendrá en sí las características de los 6 anteriores, y ejercerá un dominio mundial enorme. Muchos hablan de que esto representa el anticristo, ¿no? Que es repito, un personaje político. Otros dicen no, simplemente las 7 cabezas lo que está diciendo es, recuerda que el 7 es el número de la perfección, y no estoy hablando de que él sea un ser perfecto, pero sí que tiene un poder bastante grande y un dominio grande sobre la humanidad, ¿no? Entonces algunos interpretan los 7 cuernos de esta manera, las 7 cabezas de esta manera. Los 10 cuernos, algunos piensan, pueden ser 10 naciones. A lo largo de la historia, muchos han querido identificar este personaje con personas en particular o incluso con instituciones. En un tiempo, en los tiempos primarios de la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, algunos pensaban que este personaje era el emperador. Bueno, no es tan difícil aceptar por qué creían que era el emperador, porque recordemos que el emperador romano tenía todo poder, había perseguido con gran crueldad a los creyentes, tenía el dominio de todo en aquel entonces, ¿no? Luego, recordemos, algunos lo identificaron con ciertas instituciones que mezclaban la política con la religión. La Iglesia Católica Romana, durante algún tiempo se pensó que era el anticristo, algunos directamente identificando como que si fuese el mismo Papa el anticristo. Surgieron personajes más adelante, incluso el mismo Hitler o algunos gobernantes del mundo en tiempos que tal vez nosotros no son tan antiguos, pero como no vivimos la época de una manera consciente, o no estábamos o éramos muy pequeños, algunos se identificaron como a John F. Kennedy o al mismo Henry Kissinger, un secretario de Estado norteamericano, ¿no? A Mikhail Gorbachev y personajes así, ¿no? Pero realmente nada de esto pasó, ¿verdad? Nada de esto pasó. Llegaron a tener cierto poder y cierta influencia mundial, pero nunca al nivel que este personaje tendrá, ¿no? Los 10 cuernos, como decían, es un personaje que basará su poder. Algunos dicen que es el número literal, 10 naciones poderosas, ¿no? A lo largo de la historia han habido sociedades de naciones poderosas, ¿no? El G20, creo que hay un G20, un G8, naciones poderosas. Cuando se formó la comunidad europea, ¿no? También se pensaba que de ahí habría de surgir. En fin, hay tantas y tantas versiones que al final de cuentas no debemos nosotros distraernos tanto con eso, porque la finalidad no es tan importante que nosotros encontremos de quién o de qué se trata, sino que nos mantengamos fieles al Señor Jesucristo. De todas maneras, recuerde también algo. La mayoría de teólogos concuerdan en que nosotros en esos días que estas cosas estén sucediendo ya estaremos en el cielo. La iglesia ya habrá sido arrebatada, ¿no?
Pero es importante que veamos todo lo que sobrevendrá al mundo en aquel entonces con un propósito. Compartamos el Evangelio el día de hoy, que hay tiempo, que es el período en el cual Dios por su gracia ofrece la salvación a todo aquel que cree. Entonces es un llamado a la iglesia, antes de que se desarrollen todos estos acontecimientos tan difíciles, que muchas personas puedan venir a Cristo. Y es la iglesia la responsable de proclamar ese evangelio para la salvación de los seres humanos. Entonces, pero siguiendo con el pasaje, vemos el gran poder que tiene. En sus cuernos 10 diademas, o sea, es señal de autoridad en el mundo. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mire, qué interesante. Un nombre blasfemo. Si es el representante de Satanás, obviamente se espera que en su representación de Satanás se oponga a Dios. Pero este nombre blasfemo será un nombre que tiene que ver con lo que Satanás siempre ha querido ser. Igual a Dios. Ser igual a Dios. Ser como Dios. Ser reconocido como Dios. No será alguien que estará hablando palabras blasfemas. No dice eso. Su nombre será blasfemo. ¿Por qué? Porque querrá imitar a Dios. Querrá tomar el lugar de Dios. Por eso se le denomina el anticristo. Ahora veamos más características de esta bestia. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, está describiendo aquí fieras que son temibles, ¿no? El leopardo, ¿no?, representa la agilidad, ¿no? Antiguamente se le conoció al leopardo, se le identificó con el imperio griego, con el imperio de Alejandro Magno, por la forma en que ellos avanzaban e iban tomando el dominio en el mundo, ¿no? Entonces era representado por el leopardo, porque el leopardo es un animal muy ágil, y esta fue la manera en que Alejandro Magno fue avanzando en sus invasiones en los tiempos que impuso el imperio griego en aquellos tiempos. Luego el oso es una metáfora que representa al antiguo imperio de los medos y los persas, por la ferocidad, por la fuerza en que ellos avanzaban, y que lo combinaban también con la estabilidad de los gobiernos que iban imponiendo. Entonces el oso representa acá a ese imperio medo-persa. El león corresponde al antiguo gobierno de Babilonia, que se caracterizó por ese poder fiero que devoraba todo en la medida que extendía su dominio. Entonces, aquí lo están identificando con esos tres imperios antes de que Cristo existiera, antes de que viniera el imperio romano, porque recuerde, ahí están en un orden, digamos, inverso, porque el primero fue el gobierno de Babilonia, luego Medo-Persa, y luego el imperio griego de Alejandro Magno, y luego ya vino el imperio romano. Entonces se habla de que esa característica tendrá esa bestia. O sea, aquí lo que se está diciendo es, reunirá todas aquellas características temibles de los imperios anteriores. Va a ser una bestia, un personaje que acumulará un poder terrible. Aquellos tuvieron sus épocas y tuvieron sus características, pero este las tendrá todas juntas, ¿no?, para dominar al mundo en esos tiempos. Pero su poder venía realmente de Satanás, porque dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Antes de comentar esto, quiero decir, todo esto sucede
bajo el permiso de Dios, conforme a los planes perfectos de Dios. Y cosas que a veces nosotros no entendemos por qué Dios lo va a permitir. Bueno, usted lee la Biblia y muchas veces vemos cosas que Dios permite o que Dios mismo hace que nos cuesta entender. Algunas que no nos parecen, que en nuestra humanidad pensamos no debió haber sido, y otras que sí nos gustan porque nos han traído beneficios. Voy a poner un ejemplo, lo que recientemente ha pasado. No tenía mucho sentido, ni pareciera ser muy justo que alguien inocente muera como el más grande delincuente. No solamente inocente, alguien perfecto, sin cometer un pecado, viviendo una vida manifestando el amor de Dios, dando las más sabias enseñanzas. Sea apresado como un grave delincuente, sea humillado, sea golpeado de una manera cruel, sea clavado en una cruz. ¿No nos parece que tiene sentido? No tiene mucho sentido. Sin embargo, es el plan de Dios, en su soberana voluntad. Yo creo que fue lo que Pedro pensó cuando vino a Jesús y le dijo: Señor, que no te acontezcan esas cosas, porque para Pedro no tenía sentido. Pero ¿qué le dijo Jesús? Tú pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. O sea, a veces no entendemos el porqué de las cosas, pero debemos de saber que Dios está en control. No entendemos, cuando vamos al Antiguo Testamento, el sufrimiento de Job. No había hombre como Job. Y no entendemos por qué Dios permitió eso. Bueno, al final del libro empezamos más o menos a decir, sí, a través de eso Dios se manifestó a Job de una manera más plena. Sí, pero todavía ahí protestamos. ¿Pero por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que eso? No, miren, la Biblia cuenta las cosas como son en la voluntad de Dios y tenemos que aceptarlas como son, aunque muchas de ellas nuestro entendimiento finito y nuestro entendimiento tan limitado no alcance a entenderlas. En aquel entonces, Satanás tendrá esa autoridad, le dará esa autoridad al anticristo. Y miren, aquí hay algo que también debo señalar. Gracias a Dios que tenemos a Cristo de nuestra parte. Y ahí el peligro, y ahí entendemos el por qué en el mundo suceden tantas cosas que suceden, que muchos de nosotros nos horrorizamos. Pero cuando nosotros vemos las Escrituras, que toda persona sin Cristo es capaz de hacer las más grandes barbaridades, los actos más deleznables, las cosas más perversas que vemos que suceden en el mundo. Porque cuando una persona está sin Cristo es capaz de cualquier cosa. Y aún el mundo sin Cristo está haciendo cosas terribles en contra de la voluntad de Dios. Terribles. Entonces, miren, es importante que veamos esto, porque nosotros tenemos que saber que el único que puede defendernos del ataque de nuestro enemigo es Dios, es Cristo Jesús. Y démosle gracias a Dios que Él está con nosotros y que Él es por nosotros, porque ningún ser humano es más poderoso que el diablo. Ningún ser humano es más poderoso que el diablo. Dios sí. Y nosotros en Dios estamos seguros. De ahí la importancia de mantenernos, permanecer en Él y guardarnos en sus santos caminos. Porque el enemigo es terrible. Es terrible. Y solo Dios puede poner límite a lo que Él pueda hacer, ¿no? El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Veamos lo que dice del anticristo. Dice, verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hemos hablado acerca de que cómo el diablo trata de imitar a Dios. Los más grandes comentaristas, los teólogos
profundizan en este estudio, se refieren a que lo más probable es que signifique una muerte y una resurrección fingida, imitando a lo que Cristo hizo, ¿no? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Imaginémonos este cuadro en el mundo. Hay grandes males en el mundo, hay grandes calamidades en el mundo está colapsando y se levanta un personaje y empieza a liderar el mundo y lo está llevando por un camino de una recuperación asombrosa, ¿no? Y el mundo empieza a vivir en condiciones prósperas, empieza a experimentar paz, empieza a experimentar prosperidad, empiezan a experimentar unidad, ¿no? Este personaje es el líder mundial, ¿no? El mundo va por buen camino. Y de repente alguien catalogado como enfermo mental le da muerte a este personaje. Y el mundo empieza a lamentarse. ¿Qué hacemos? ¿Quién podrá hacer lo que él estaba haciendo? Lo velan públicamente. Hoy no es nada difícil que todo el mundo fuera testigo de un velorio de un personaje al mismo tiempo en cualquier lugar del mundo. Y la gente está realmente devastada. Y cuando están en el velatorio, obviamente arreglan bien el supuesto cadáver, porque van a ser varios días de velatorio para que muchos tengan la oportunidad de llegar. Los grandes líderes de otras naciones, bajo el liderazgo de él, están ahí y asisten a sus honras fúnebres. Y de repente este personaje se pone en pie, con la marca de la herida que le causó la muerte, y empieza a hablar por el micrófono, dirigiéndose a todo el mundo y diciéndoles: sí, sufrí la muerte, pero he regresado. Su herida fue sanada, dice ahí. Y ahora vea, dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recuerde, en aquellos tiempos la iglesia ya no estará. Usted y yo ya no estaremos. ¿Cómo estará este mundo? ¿Habrán creyentes? Sí. Estarán aún los 144,000 judíos. Y recuerde que en el estudio, cuando finalizamos el capítulo 12, se habla de la mujer que huyó a ese desierto. Ahí estarán cuidados, pero seguirán habiendo creyentes, porque más adelante habla qué va a pasar con ellos. Y todo el mundo se maravilla, ¿no? Y dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Sabe qué significa esta expresión? Ni Dios es como la bestia. La gente estará blasfemando porque está siendo engañada por este personaje. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, el mundo de hoy, el mundo en el que hoy vivimos, hay mucha gente que fácilmente es engañada, porque la gente no está buscando de Dios. La gente está buscando de mejoras materiales, está buscando de mejoras económicas, está buscando de mejoras sociales. Y entonces, cuando este personaje traiga estas cosas, las personas van a apartar su mirada por completo de Dios. Solamente aquellos a quienes Dios le da su gracia, pero van a tener un sufrimiento extremo en ese tiempo. Pero imagínense la gente: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Mire cómo la gente ahí ya ha venido y empieza a adorar un Dios falso. Ahora, miren, mis hermanos,
Hoy en día existen en el mundo personajes muy preponderantes, muy poderosos, muy famosos. Fuera del cristianismo, me refiero, el mundo en general, no los creyentes, pero el mundo en general, admira a los hombres exitosos. Y hablemos de que lo primero que hacen para medir a un hombre de éxito es el dinero, su fortuna. Tanta gente interesada en leer las listas en donde salen los hombres más ricos de la tierra. Otra forma con que miden a un hombre exitoso es una persona, alguien científico, alguien que ha desarrollado muchos avances académicos en sus estudios. Yo no estoy en contra de que la gente estudie y se prepare, pero estoy en contra que en lugar de hacerlo con un espíritu de estar preparado para servir, lo hagan con un espíritu de competencia de ir a ocupar los lugares más reconocidos. Entonces, por lo general, las personas son admiradas por esas características. Otra forma en que las personas son admiradas es la posición de poder que ellos obtengan. La gente admira los puestos de poder, ¿no? Entonces, todo esto es lo que las personas andan buscando. Me refiero a las personas sin Cristo. Nosotros no debemos de ser así, porque recordemos esto: nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las cosas de este mundo no deben ser atractivas para nosotros. Aquí estamos de paso. Y eso, mire, uno lo medita aún más y mejor en la medida que pasan los años. En la medida que ya uno cuenta que ya vivió más de lo que le queda. El problema es cuando uno es joven. Mucho joven. Por eso es que se aleja de Dios, porque como que Dios es un estorbo para su vida. Y gracias a Dios por los jóvenes que han podido avanzar en sus conocimientos, en sus estudios, pero se mantienen fieles en los caminos de Dios. Gloria a Dios por ellos, porque este mundo es atractivo, pero hay muchos que se apartan y que quieren seguir su vida como ellos quieren. Entonces, cuando vemos nosotros todas estas cosas, cuando nosotros encontramos este escenario que hay en el mundo, la gente, al ser complacida en todas esas cosas, y después de haber visto esta muerte y resurrección fingidas, porque no son reales, ¿no?, vienen y van a decir: ¿quién como la bestia? Y el mundo estará completamente entregado a la bestia y le habrá dado la espalda a Dios. Siguiendo en el verso 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta es la época más terrible. Todo esto se está desarrollando dentro de el marco de la gran tribulación, ¿no? 42 meses son 3 años y medio. Entonces, aquí representa esos 3 años y medio de la gran tribulación. Y dice que se le dio, cuando se habla se le dio, es que se le autorizó, se le permitió que hablara grandes cosas y blasfemias. Grandes cosas y blasfemias. Grandes planes para la humanidad, pero contrarios a la voluntad de Dios. Grandes discursos prometedores de bienestar humano, pero sin embargo, no de acuerdo a lo que decía Dios. Esa es la blasfemia. Hablar en contra de Dios. Y dice el verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, la historia nos dice de que hay personajes que han sido blasfemos contra Dios. Hace un tiempo se me contó una anécdota. En Cuba, cuando entra la revolución con Fidel Castro, el país se convirtió en los líderes políticos, militares de la revolución,
en un objetivo principal: ser ateos. Dios no existe. Y alguien me contaba esta anécdota. Sea cierta o no, no sé, pero tiene sentido. Dice que se le decía a los niños en la escuela: cierren sus ojos y pídanle a Dios que les dé un lápiz. Y los niños decían: Dios, por favor, dame un lápiz. Abran sus ojos. Ven, no hay lápiz. Dios no existe. Ahora cierren sus ojos y pídanle a Fidel que les dé un lápiz. Fidel, danos un lápiz. Y entonces ponían un lápiz enfrente a cada uno de ellos. Bien, Fidel sí puede darle las cosas. Y ese tipo de cosas han existido. Personajes que han negado a Dios y que se han puesto en el lugar de Dios, hablando blasfemias en contra de Dios. En los orígenes de la iglesia primitiva, el César se creía un Dios. Por eso es de que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Pero sabe una cosa, esa confesión iba más allá que decir una oración: sí, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor y que resucitaste y vives para siempre. No, eso llevaba un compromiso. Porque cuando nos situamos en el contexto histórico de la época, nos damos cuenta de que ellos vivían en un lugar en donde quien decían que era el Señor era César, el emperador. Y ahora viene una persona, se convierte a Cristo y dice: Cristo es el Señor. Está diciendo: no lo es César. No lo es César. ¿Qué le esperaba? La persecución y posiblemente la muerte. Entonces, a lo largo de la historia hay muchos que han blasfemado de esta forma en contra de Dios. Y eso vendrá, ¿no? Blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sabe qué estarán diciendo? Ese Dios que adoraron a aquellos que dicen que están allá con Él es una gran mentira. Eso estarán blasfemando contra Dios. Es falso. Es falso. Nunca ha existido. Y los que dicen que están con Él, a los que se le denominan aquí, de los que moran en el cielo, murieron sin esperanza. O sea, a esta instancia, el mundo estará sumido, ¿no?, en un ambiente de prosperidad dada por un personaje que será fácil presa del engaño. Fácil presa del engaño. Entonces, es la situación que van a estar viviendo. Y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí hay otra situación. ¿Habrán creyentes? Sí. Sí habrán creyentes. Pero ¿saben? Van a ser sacrificados. Esos son los santos, y se les denomina la misma palabra santos, ¿no?, que salieron de la tribulación. Los que estarán en el trono de Dios diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a detener esto? Recuerden que lo que hemos estado viendo son varias secuencias, algunas de ellas traslapadas y que están sucediendo en el mismo tiempo, pero que se describen en diferentes partes de este libro. Los vencerá. Aquí está hablando: los matará. Y también tomará la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo estará reinando. El representante de Satanás será el personaje más distinguido y más importante en este mundo en aquellos tiempos. Y vea lo que dice: y la adoraron, a la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren, aquí hay una distinción. Lo adoraron casi todos. Había una excepción de quienes no lo estaban adorando: los que estaban escritos en el libro de la vida, los que habían preferido morir antes que negar su fe en Cristo,
o los que prefirieron poner su fe en Cristo y no adorarlo a Él. Eso es lo que significa. No todos. Todavía Dios en su gracia y misericordia extenderá su mano de salvación para personas en ese tiempo difícil, aunque serán muy sufridos por causa de su fe. Padecerán mucho por causa de su fe. Y dice, es el libro de la vida del Cordero, el libro de Cristo. Y dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que aquí habla, hermanos, es de que, habla de vuelta, es un plan que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Nos cuesta entenderlo a nosotros, por supuesto, porque ahora lo desarrollamos en base a tiempo y sucesos. Dios no. Dios no se sujeta al tiempo, el tiempo se sujeta a Dios porque Dios creó el tiempo. Él es el creador de todas las cosas, Él es eterno, Él existe desde siempre, antes que todas las cosas y antes que el mismo tiempo. Pero antes del tiempo, Dios ya tenía todo esto en su plan perfecto. Y démosle gracias a Dios que si usted tiene a Cristo en su corazón, estaba dentro del plan de Dios y su nombre ya estaba escrito en ese libro. Ahora, si alguno tiene oído, dice, oiga. Nos recuerda al mensaje para las 7 iglesias del Apocalipsis. Con esto cerraba. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunas versiones agregan lo mismo. Pero aquí solo está la frase, si alguno tiene oído, oiga. Mire, qué interesante. Dios en su misericordia advierte a las personas lo que habrá de venir para este mundo. Los juicios y las grandes calamidades, para decir, usted no tiene que ser parte de ello. Ponga atención, que esté atento su oído a lo que Dios le está hablando. Y si usted todavía no está en Cristo, entréguele su vida a Él. Si usted todavía no tiene la salvación bendita que Dios regala al que cree, no se tarde en venir a humillarse delante de Él, pedirle perdón por sus pecados y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz y creer en la resurrección de Cristo y que viene por usted, porque viene por su iglesia antes que estas cosas sucedan. El Señor está dando ese tiempo. Si usted tiene oído, oiga la voz de Dios que le llama al arrepentimiento, que le llama a la confesión de sus pecados, que le llama a depositar su fe en aquel que es el único que puede salvarle antes de que estas cosas lleguen. Y no solamente eso, yo siempre he dicho, Cristo cambia su vida en esta vida y cambia su vida para la vida venidera también. Y desde ya empieza a gozarse de las bendiciones de Dios. Verso 10, con esto vamos a concluir el estudio de esta noche. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay dos interpretaciones para este versículo. La primera es, bueno, esta es una enseñanza que le dice a los discípulos, ¿saben qué? Es posible que ustedes como creyentes en ese tiempo sean puestos en la cárcel, sean incluso sacrificados, sean muertos por su fe. Ustedes no tienen que oponerse a eso, pacientemente acepten la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ustedes acepten lo que les va a corresponder por ser creyentes en Cristo Jesús, pero mantengan su fe, no la niegan. Otro pensamiento es que lo complementan a lo siguiente, sí, acepten, pero ¿saben una cosa? Dios no dejará impune la muerte de sus santos. Aquellos que los llevarán a ustedes cautivos serán cautivos de las tinieblas del fuego eterno. Aquellos que los han matado a espada serán muertos también a espada, sufrirán la muerte eterna, la separación de Dios. Ahora, lo importante es saber esto, mis hermanos. La iglesia
siempre ha sido llamada a procurar la paz, a procurar la paz con todos. Hoy mismo, en diferentes partes del mundo, la iglesia está sufriendo persecución. Hoy mismo, en diferentes partes del mundo, hay creyentes perseguidos y hay creyentes sacrificados. Así ha sido a lo largo de la historia. Gracias a Dios que nosotros estamos viviendo en un lugar en el que el cristianismo aún no es perseguido de una manera tan cruel. De que están empezando a haber por ahí inicios de persecución en cuanto a limitar a la iglesia en su predicación. Es cierto, a la iglesia se nos va a acusar en un tiempo no muy lejano por causa de predicar en contra del pecado, de estar predicando un mensaje de odio, de un mensaje ofensivo. Y es una preparación tan sutil que se está metiendo de diferentes maneras en distintos estratos de la sociedad. Por ejemplo, una de ellas es el racismo. Miren, hermanos, hoy hay muchos términos que antes los usábamos y no nos ofendían. Y en realidad no pasaba nada. Que hoy le llaman que nos hacen bullying, que nos están discriminando. Permítame contarle algo gracioso, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, me decían chaparro, me decían enano, me decían sapo. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué le decían así, pastor? Bueno, todos sabemos por qué, ¿verdad? Pero yo nunca me sentí ofendido. Era la forma en que mis amigos, y a otros amigos le llamábamos de otra manera, ¿no? Sin embargo, no lo tomamos como una ofensa, como un bullying, como le dicen hoy, como una discriminación. Pero hoy se está promoviendo, ¿sabe por qué? Porque más adelante a la iglesia no se le va a permitir que le diga a alguien, a un alcohólico, pecador, que no se le diga a un adúltero, pecador, a un homosexual, pecador. ¿Por qué? Porque es discurso de odio. Por ahí es que puede venir. Y ahí vienen ya las situaciones difíciles para la iglesia. Y cuando uno analiza bien los tiempos pasados, incluso, hermanos, en los tiempos del imperio, la iglesia fue acusada de proclamar un mensaje de odio, de armar revueltas en contra de los emperadores. Miren, si usted analiza el juicio de Jesús, el juicio de Jesús tenía elementos sociales y políticos. Esa fue, ¿por qué prácticamente presionaron a Poncio Pilato para que dictara sentencia de crucifixión? Si tú lo perdonas, no eres amigo del César. ¿Por qué este está hablando en contra del César? Está en contra de la paz social. ¿Se da cuenta? No es tan fácil distinguir por dónde entrará todo esto de la persecución contra la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, Pedro dijo algo bien interesante cuando fue llevado junto a Juan al Sanedrín en el libro de los Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar lo que pueda venir para nuestras vidas o para la vida de la iglesia. Podemos sufrir. Ahora, lo que el pasaje describe, no se confunda, esto ya no lo vamos a vivir. Podríamos padecer ciertos principios de dolores, ¿no?, que pueden ser bastante fuertes, pero esto ya no lo vamos a vivir. Pero es mejor sufrir lo que venga en este tiempo por mantenernos fieles a Cristo que permanecer en esa época donde aquellos males serán mucho, mucho mayores. Así es que, hermanos, mantengámonos fieles a Dios. Mantengámonos firmes en sus caminos. Confiemos en que Él es nuestro Padre, nuestro guardador, y Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar.
Amado Señor, exaltamos tu nombre reconociendo que tú eres el único digno de toda alabanza y de toda adoración. El Dios creador de todas las cosas, el todopoderoso, el que vive y permanece para siempre y quien tiene toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra y quien tiene el control de todas las cosas. Gracias por habernos escogido y habernos llamado a esa salvación tan preciosa, algo inmerecido, pero porque por tu gracia tú quisiste compartirnos. Ahora, Padre, que en agradecimiento nos mantengamos fieles a ti, caminando conforme a tu voluntad y anunciando a este mundo que la única esperanza de salvación y de vida eterna está en Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien vino a este mundo para manifestar tu amor, tu poder, tu misericordia, y quien dio su vida en la cruz, tomando sobre sí nuestros pecados, para darnos el perdón que necesitábamos, la restauración de nuestras vidas, la comunión contigo, darnos el privilegio de ser tus hijos, conocerte y luchar cada día viviendo en tu voluntad. Gracias, Señor, por ese tiempo precioso, que a ti sea la honra y la gloria hoy y siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que la bendición del Señor sea en su vida, en su familia y adelante. Cristo es fiel.